Y la plática la denominamos la evaluación en los procesos de aprendizaje. Entonces, cuando escuchamos opiniones acerca de la didáctica, hay mucha, digamos, muy rápidamente la gente piensa en que son cuestiones pedagógicas. Y nosotros le hemos dado un toque epistemológico y nos divertimos mucho y los alumnos también se divierten pensando en cómo llevar el conocimiento a otro. Y dentro del conocimiento, pues está la parte de la evaluación, que es una actividad muy importante en los procesos educativos y que con esta cuestión de la pandemia se ha incrementado la inquietud y la curiosidad de saber cómo evalúo. Entonces, me gustan las preguntas orientadoras y digamos que el análisis un poco es como la estructura de lo que va a ser la plática. Y una es, ¿cómo considero la evaluación? ¿Qué concepción tengo acerca de la evaluación? Después estaría, ¿cómo y cuándo realizo evaluación? ¿Con qué evalúo? ¿Qué hago con la evaluación? Es decir, hay una parte de idea de cómo concibo la evaluación, hay una parte operativa a través de la cual yo evalúo, pero me hago de herramientas o instrumentos para evaluar. Y después se hace algo con esa evaluación. Voy a empezar con el contexto. A lo mejor a ustedes les va a sonar un poco extraño que yo empiece con esto, pero la verdad es que para hacer ese análisis epistemológico, digo yo, de la evaluación, me gusta empezar con esta ubicación en el contexto. Nosotros todos estamos en la Facultad de Ciencias, que tiene a su vez 3 áreas y están representados por los departamentos de matemáticas, de física y de biología. Y tenemos las carreras que aquí estoy ubicando. Cada uno de nosotros, no sé si en este momento, bueno, hay como 97 participantes, si están representados de todas las carreras, pero digamos que la orientación de la plática es abarcativa. La evaluación en el proceso de aprendizaje. Entonces yo tomo esta figura que representa un poco la complejidad de lo que significa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, digamos, en una licenciatura se tiene una intención que es formar egresados con un cierto perfil y a través de la conjunción de ¿qué? De los sujetos del proceso, que son profesores y alumnos, a través de la operación de planes de estudio y en nuestras carreras muy fuertemente con la interacción con las líneas de investigación. Nosotros en ciencias sí tenemos la concepción de que la vinculación docencia-investigación debe ocurrir permanentemente. Hay una parte normativa, que es este cubo que está acá arriba, que contiene, digamos, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje o modelos educativos, que contiene los perfiles y que contiene los objetivos de la carrera. Toda esta parte tiene que ver con normatividad, es decir, el perfil de egreso es una declaración institucional de lo que se ofrece en la formación de las personas. Y digamos que todo este conjunto está soportado por recursos y materiales que facilitan, digamos, el proceso. Como resultado de esa intención y de la conjunción de objetos, sujetos, normatividad y recursos, pues tenemos como resultado a los egresados. Entonces, a partir de esta figura vamos un poco a ver qué pasa con los perfiles. No se espanten porque no voy a leer todo esto. Pero lo remarco en rojo para que ustedes vean, por ejemplo, este es de la licenciatura en física.
Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué conceptos hay ahí? Conocimientos, modelar teóricamente, verificar la certeza, reestructurar la teoría, contribuir positivamente, desarrollar una capacidad analítica y creativa única, transferir conocimiento. En biología, ¿qué elementos fuertes están ahí? Una sólida formación científica, actitud ética y científica, conocimientos básicos de los seres vivos desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, abstracciones, análisis, aplicación, tecnologías y metodologías, conciencia de la megadiversidad y potenciar su aprovechamiento y preservar, para potenciar su aprovechamiento y preservar. En el de matemáticas tenemos expresar en términos matemáticos problemas provenientes de otras profesiones, aplicar la herramienta matemática, análisis y síntesis, organizar ideas, exponerlas oralmente y por escrito, modelar problemas, manejar técnicas, traducir los problemas a un lenguaje matemático, capacidad para conjugar técnicas, resolver, hacer investigación, cuestionar más allá, llevar sus razonamientos y su trabajo hasta las últimas consecuencias, liderar grupos de trabajo. Física biomédica. Esta es la formación interdisciplinaria, esta palabra es la primera vez que aparece, técnicas y herramientas experimentales, principios físicos de la instrumentación biomédica, después habilidades de observar, analizar, sintetizar, reflexionar críticamente, plantear y resolver, problemas teóricos y experimentales, realizar investigación, divulgación, docencia. Tener interés por las aplicaciones para trabajar en grupos multidisciplinarios, buscar soluciones y tener una actitud veraz, ética y comprometida. En actuaría, la sólida formación matemática, emplear la informática y la tecnología computarizada, obtener, analizar, procesar y valorar información, plantearse preguntas sobre problemas reales y contrastarlas, trabajar eficientemente, desarrollar soluciones creativas, conciencia de su papel, interés por los problemas y estar convencidos de la naturaleza polifacética de la actuaria. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos realmente o hace cuánto que leímos el perfil de egreso de nuestras carreras, de las carreras a las que estamos adscritos? No siempre nos tomamos el tiempo de revisar qué es lo que pasa allá y en la materia en la que yo estoy, por ejemplo, yo estaría me gustó una acá, mercados financieros y evaluación de instrumentos. Pongo el mapa curricular de actuaría como podría haber puesto cualquier otro mapa curricular. Lo que quiero ejemplificar aquí es cómo me estoy ubicando en el contexto. Estoy en esa facultad, en ese departamento, en esa carrera que tiene ese perfil y doy tal materia. Y entonces, la pregunta, ¿qué aporta mi asignatura en la formación de un egresado en matemáticas aplicadas, en actuaría, en ciencias de la computación, en física biomédica, en biología, en ciencias de la tierra? ¿Qué objetivos se persiguen en esa asignatura, pero también en ese plan de estudios de esa facultad? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué valores y actitudes? ¿Qué peso tiene cada tema en el cumplimiento de los objetivos? De repente, cuando uno piensa en, me van a decir sobre evaluación, entonces rápidamente, ¿qué cosas concretas hago para la evaluación? Pero realmente ubicarnos en este contexto es importantísimo, porque lo que yo quisiera ver es en cada uno de ustedes qué conciencia hay de cómo aporta su asignatura en la formación del egresado. Y entonces, ¿qué se va a evaluar en ese sentido? Les voy a pedir que abran una nueva ventana en su computadora y que vayan a la página www.menti.com.
y que entren con el código que está aquí en la pantalla, 6826789. Y respondan ahí la pregunta, ¿cómo evalúo en mi clase? Y pueden poner hasta 5 opciones de lo que ustedes hacen en la evaluación de su clase. Entonces, si me hacen favor, esperamos unos momentitos a que abran la ventana y entonces empiecen a hacer esto. Yo voy a presentar la pantalla en donde van a empezar a aparecer sus respuestas. Una persona escribió exactitud. Vamos a seguir esperando. Exposiciones, prácticas, exámenes, tareas. Anímese a ponerlo. Hay más examen, ejercicios, seminarios, proyectos, participación, videos, cuestionarios, conocimiento, problemas de aplicación, tareas, investigación. Esta cosa la aprendí en uno de los cursos que nos ofrecieron en la facultad y me encanta, porque así en un momentito yo puedo tener un mapa a colores con distintas intensidades de lo que está opinando un grupo de personas. Entonces, es muy interesante y es tiene distintas formas por si lo quieren usar de repente. Es www.mentimeter.com. Y entonces ustedes pueden hacer esto o pueden hacer gráficas o pueden hacer distintos tipos de graficación y mediciones y etcétera. Está muy interesante esta herramienta. Pero miren, aquí van 33 personas que 35, 37, 38. Bueno, de un público de 90 y tantos, ¿no? Y están acercándose a los 40. Pero entonces vean ustedes la diversidad de formas que tenemos para evaluar. Pero las fuertes, está tareas, está exámenes, participación, exposiciones, prácticas, investigación. Digamos que son las que tienen como la intensidad mayor de frecuencias que se están presentando. Aunque hay unas poquitas, pero déjenme ver si esto... No sé cómo se aumenta. Mejor no le muevo porque si se borra ya no voy a saber qué onda. Bueno, es un ejemplo de la diversidad de cosas que hacemos para evaluar. Si quieren, al ratito regresamos a esta. Bueno, ya van 50 personas, pero fíjense que las que tienen mayor frecuencia siguen siendo casi las mismas. Nora, comentan en el chat si puedes compartir la pantalla para que lo puedan ver los que están siguiendo. ¿Cómo? Ah, ¿no están viendo la pantalla de esta pantalla? Ah, yo No. pensé que sí. No, qué emoción. No. Yo les estoy dice. Yo, esa no. Voy. Ahora ya, sí. Sí. Es que yo estaba muy emocionada viendo cómo se iba llenando la gráfica, pero no me di cuenta que no la estaba proyectando. Bueno, entonces vean la nube que se arma de las palabras y por la frecuencia que tiene cada una de las palabras, se marca el tamaño de la letra y los tonos diferentes que nos permiten ver también una diversidad de opciones en las formas de evaluación. Bueno, voy a seguir compartiendo la presentación. Entonces, bueno, después de esta
de esta práctica de la gráfica. Después la volvemos a ver, seguramente se van a cambiar los resultados, pero ahora le voy a dar la palabra al maestro Juan Llanes. Muchas gracias, Nora. Buenas noches a todos, profesores, y bienvenidos a esta plática entre docentes. Me corresponde trabajar con ustedes esta parte de la evaluación, empezando por la conceptualización, cómo llegamos a definir la evaluación para cada uno de nosotros, y en ese sentido, para muchos de nosotros evaluar puede tener significados diferentes, ¿no? Desde asignar una calificación, que puede ser un concepto a partir de una serie de ideas o conocimientos previos sobre lo que representa la evaluación, pero también puede ser un proceso en el que nos interesa conocer los aprendizajes de los alumnos, y no solamente en una manera de producto, sino también como un proceso. Esta parte de la evaluación se hace para identificar precisamente estos aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes, como pueden ver en la diapositiva, los podemos clasificar por dominios. Ahí se ven unos engranes que nos hacen referencia a 3 dominios del aprendizaje importantes, como son el conocer, el hacer y el ser. Y en ese sentido, cuando llevamos a cabo las prácticas docentes, en todas las asignaturas siempre existen estos elementos, conocimientos que los alumnos tienen que desarrollar o aprender, habilidades que manifiestan a lo largo de su aprendizaje, y desde luego actitudes, emociones, toda la parte de valores que está inmerso, no importa la asignatura, ¿no? Si yo tengo la intención como alumno de presentarme a una asignatura para aprobar un curso, hay emociones que están moviendo esa decisión, y también emociones que van a limitar, ¿no?, la decisión de seguir o continuar con el curso. ¿Cuándo y cómo evaluar? Bueno, es una de las preguntas que todos normalmente nos hacemos cuando estamos frente a una situación didáctica, y muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice el calendario o por lo que dice el programa. Pero evaluar depende mucho de cómo se desarrolla la naturaleza de un curso, ¿no? Y cada curso tiene sus propios elementos. Los alumnos son diferentes, no importa que sea la misma asignatura, o no importa que los haya tenido en un semestre anterior, eso va a ir cambiando. ¿Y por qué evaluar? Bueno, evaluamos porque queremos conocer el aprendizaje que el alumno tiene a lo largo de un proceso. A veces estos aprendizajes se manifiestan inmediatamente, ¿no? Como cuando trabajamos conceptos, como cuando desarrollamos habilidades en el laboratorio. Pero algunas veces hay aprendizajes que se pueden observar mucho después de que el alumno termina la asignatura o la carrera, como las habilidades profesionales, ya en un campo de trabajo. En cuanto a estos conocimientos por sus dominios, vamos a representar o vamos a identificar que durante un proceso de aprendizaje vamos a reconocer 3 momentos importantes que constituyen la secuencia didáctica. Como pueden ver ahí en la imagen de la derecha, esta secuencia didáctica se establece en 3 momentos importantes: el inicio, el desarrollo y el cierre. Ahora, el hecho de que sea un ciclo me indica que una situación didáctica de inicio no necesariamente comienza con un examen, ¿no? O comienza con una serie de preguntas. Podemos tener momentos didácticos de inicio cada vez que yo identifico un problema nuevo de aprendizaje, y que eso me deriva en ajustar una estrategia o en adecuar las herramientas con las que voy a trabajar. En este caso, la evaluación se trabaja mediante instrumentos, ¿no?, que llamamos de evaluación. Y bueno, ustedes ahorita en el ejercicio que Nora les pidió, dieron ejemplos de muchos instrumentos de evaluación que utilizamos cotidianamente, ¿no? Por ahí vi la palabra exámenes, tareas, cuestionarios, por ahí alguien puso investigación, trabajos a casa, por ahí pusieron también, prácticas de laboratorio, las prácticas de campo. Bueno, todos estos elementos que forman parte de las secuencias didácticas están presentes en nosotros. Y quizá el problema no es que existan estos instrumentos, el problema quizá es en cómo los utilizamos, cuándo los utilizamos y para qué los tenemos que utilizar. Entonces, la siguiente, Nora, por favor. Bueno, el proceso de la evaluación es un tanto complejo, pero
una vez que lo identificamos como eso, como un proceso, vamos a determinar ciertos lineamientos que nos permitirán llevar a cabo una evaluación eficiente, una evaluación completa, cual todos podamos salir beneficiados. Porque una de las cosas que nos preocupa mucho en la evaluación es que el alumno manifieste los aprendizajes, pero además, si estos instrumentos no funcionaron, bueno, ¿cómo modifico, no? ¿Qué hago? ¿O de qué manera puedo cambiar estos instrumentos para que logren el resultado que esperamos? Desde luego que el aplicar un instrumento de evaluación no garantiza que el alumno aprenda, pero sí garantiza que podamos conocer cómo se dio el proceso de aprendizaje o si no lo hubo. Entonces, como pueden ver, del lado izquierdo, uno de los engranes nos menciona, ¿no?, el uso de criterios para orientar la evaluación. Siempre que iniciamos un proceso de evaluación en la asignatura X, Y o Z, en la unidad 1, la unidad 2, la unidad que sea, tenemos que establecer los criterios. Aquí, a veces los criterios los definimos nosotros, cuando tenemos la oportunidad de seleccionar lo que considero importante para mis alumnos. A veces los criterios ya están determinados por la institución, sobre todo en los que trabajan en escuelas de paga, tienen ya criterios que se establecen y bueno, hay que seguirlos, pero también es importante que los alumnos participen en esta construcción de los criterios. ¿Por qué? Porque si formamos parte de un sistema en el cual consideramos que los alumnos son un elemento esencial del aprendizaje, bueno, también es importante conocer su opinión con respecto a un proceso que va a iniciarse. En el segundo engrane vemos ahí la identificación de los objetos de evaluación. Los objetos de evaluación forman parte de los objetos de estudio. Entonces, si yo tengo, digamos, en una unidad 5 temas y esos 5 temas hablan de diferentes tipos de contenido, a lo mejor el primer tema habla de contenidos memorísticos, el segundo tema habla de contenidos que refieren a las habilidades, el tercero refiere a contenidos que van más orientados a los valores o actitudes. Pues esos contenidos tienen que estar muy bien definidos. Si a mí me interesa en una práctica de campo que valoren la diversidad de organismos que estamos observando a lo largo de las actividades, bueno, eso es un elemento que podemos evaluar y quizá tendríamos que centrarnos únicamente en ese aspecto, ¿no? Si quiero tratar otra cosa, por ejemplo, identificación taxonómica, ¿no?, de plantas, hongos, etcétera, bueno, puedo hacer otro tipo de actividad que haga referencia a esa parte de la evaluación. En el tercer engrane tenemos esta parte de la sistematización para una información que podamos obtener adecuadamente. ¿A qué me refiero con la sistematización? Es importante que tengamos claro el tiempo, las formas, incluso los elementos con los cuales podemos evaluar. Actualmente estamos utilizando muchas plataformas digitales para que podamos evaluar a los alumnos, por ejemplo, Classroom, y el hecho de sistematizar las actividades para evaluarlas también constituye parte de la responsabilidad docente. Esta sistematización no solamente me deja a mí claro cómo quiero que se vayan presentando las actividades, sino también le deja claro a los alumnos cómo es que se van a desarrollar todos estos procesos. Estos instrumentos en el proceso también nos permiten hacer un análisis de la información, como está ahí en el cuarto engrane. Todo lo que se genera con los alumnos a través de las secuencias didácticas siempre vierte información. Esa información es muy útil, no nada más los productos, sino también todo lo que va ocurriendo en la secuencia al momento. Entonces, ¿cómo tomo la información, cómo la registro, cómo la capturo o cómo la utilizo para transformar esa información en una calificación, ¿no?, que es lo que al final también en un proceso de aprendizaje dentro de una institución se solicita? Bueno, eso es algo que también el proceso debe de considerar. En el engrane número 5 vemos las palabras emisión de juicios, que nos hace, bueno, y espero que nos haga reflexionar sobre lo importante que significa el que yo emita un juicio a partir de lo que el alumno está haciendo. Si es una cuestión de conocimientos memorísticos, bueno, está claro que si yo pido una definición, pues posiblemente la definición ya tenga un autor que la define y a lo mejor simplemente hay que reproducir esta información. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un debate donde estoy escuchando el argumento de 2 alumnos o de 3 o de 4,
que a lo mejor mi manera en la que yo estoy interpretando la información me permite o no determinar una calificación. Eso es algo que tendríamos que estar siempre repensando, ¿no? En esa parte de la emisión de juicios, sí es necesario pasar por un proceso, ¿no? Que va desde la observación del fenómeno, en este caso de lo que están haciendo los alumnos, hacer una retención, una atención específica a lo que ocurre, ¿sí? Una reflexión que me permita decir lo que el alumno está haciendo, lo que está aportando, tiene sentido, está cumpliendo con el objetivo de aprendizaje, se está llevando a cabo de la manera adecuada, o incluso si está manifestando un conocimiento nuevo o diferente al que yo esperaba, y eso me permitirá entonces emitir un juicio de valor, para yo darle al alumno una evaluación consciente y clara de lo que está pasando. Y bueno, en el proceso también la toma de decisiones nos permite saber si el instrumento funcionó, si hay que cambiarlo, si hay que modificarle algunas cosas o si hay que actualizarlo, ¿no? Por ejemplo, si utilizo el mismo examen cada semestre para la misma actividad, a lo mejor este examen ya caducó, ¿no? Porque quizá los alumnos lo conocen tanto, pues que entre ellos mismos pueden ir pasando las respuestas, ¿no? Y entonces se vuelve algo que tengo que modificar. La siguiente, Nora, por favor. Bueno, podemos ver la evaluación desde diferentes enfoques. También eso es importante que lo consideremos porque, por ejemplo, en la esfera del lado izquierdo, donde dice finalidades, normalmente trabajamos en conjunto las dos finalidades. La primera, que es la función pedagógica, se orienta más a los intereses del aprendizaje, ¿no? O sea, cómo aprende el alumno, de qué manera está modificando un conocimiento previo, lo transforma en algo nuevo, de qué manera el alumno aporta y también reconoce su aprendizaje. Y por otro lado está la parte de la acreditación, que es un elemento que para muchos de nosotros resulta muy importante. Incluso lo escalamos, ¿no? Desde el 1 al 10, de bien, muy bien, excelente. Y todos estos elementos de la acreditación no se despegan del proceso pedagógico, porque como repetía hace rato, en la institución tenemos que considerar, ¿no? Que si las calificaciones son el referente que avala que el alumno aprobó con determinado número, bueno, eso no significa que ese 10, ese 9, 8 no haya sido procesado a través de un proceso pedagógico, valga la redundancia. En cuanto a lo metodológico, la evaluación se puede orientar de dos maneras. La parte cualitativa, que hace referencia a los procesos descriptivos que observamos en un alumno cuando tratamos elementos como las emociones, como las actitudes, como los puntos de vista, como la participación, ¿no? A veces darle un número a la participación resulta difícil, o darle un valor al esfuerzo que se le pone al trabajo durante una actividad experimental, o durante un debate, o en una demostración matemática. Esa parte a veces se deja un poco de lado y se considera más lo otro, que es lo cuantitativo, que es cuando nosotros asociamos valores para darle una calificación. Mi recomendación en este caso, pues es, si pensamos que la evaluación implica un proceso integral de conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, tendríamos que considerar que evaluar implica tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Y desde luego para cada uno de estas metodologías, los instrumentos van a ser diferentes. En la tercera esfera tenemos el agente evaluador. Este agente evaluador hace referencia a quién es el que evalúa. Podemos hacer evaluación desde la institución, cuando ya establece los lineamientos de cómo se sigue un proceso. Tenemos la heteroevaluación, que es la que realizamos entre el docente y los alumnos, por considerarse con una complejidad de conocimientos diferentes. Tenemos la coevaluación, que es la relación entre los alumnos, entre los pares, que uno al otro se evalúan a través del proceso que se está dando en la secuencia didáctica. Y luego tenemos la autoevaluación, ¿no? Que es un proceso que llevan a cabo los alumnos antes, durante y después de una actividad de aprendizaje. Pero también la autoevaluación es una herramienta que nos puede servir a nosotros como docentes para reconocer
habilidades, áreas de oportunidad, cosas que tenemos que modificar porque están desactualizadas, porque no corresponden con el objetivo de aprendizaje. Y en ese sentido, sí tiene mucho que ver lo que Andrea les mencionaba al principio sobre las características de los perfiles de egreso de las carreras, porque en ese sentido, autoevaluarnos nos llevaría a identificar, bueno, en la materia que yo imparto, la que yo comparto con los alumnos, qué elementos de este perfil de egreso se están cubriendo, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda formar parte de esa formación o de ese desarrollo de los alumnos. Y bueno, en la esfera número 4, bueno, que está arriba a la derecha, tenemos el momento y la función, que es algo en lo que nos centramos ya propiamente hablando en la secuencia didáctica. Si se acuerdan, les decía, la secuencia didáctica es el momento en el que ocurre, de inicio, desarrollo y cierre. Y entonces podemos evaluar en los 3 momentos, de una forma diagnóstica, formativa, formadora o sumativa. Cada una de estas tiene sus características y bueno, estas las vamos a comentar en un momento. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la evaluación diagnóstica, esta puede ser inicial o puntual. Es inicial cuando comienza un proceso. Por ejemplo, inicia el semestre, iniciamos una nueva unidad, empezamos una nueva materia, pero también puede ser puntual, ¿no? A lo largo de un proceso de aprendizaje me doy cuenta que el alumno no tiene un conocimiento previo que yo esperaba que sí lo tuviera, y entonces tengo que hacer como un corte, detenerme y comenzar el proceso desde el principio, ¿no? Por ejemplo, en las actividades experimentales, a veces podemos dar por hecho que los alumnos ya conocen o ya manejan determinado instrumento, material, y si yo noto que eso no ocurre y me dejo ir sin hacer como algún detenimiento, probablemente en todas las prácticas vaya a tener el mismo problema, que no supieron utilizar el material. Entonces ahí es donde la evaluación diagnóstica me hace como el llamado de atención, ¿no? Detente tantito y comienza el proceso para que eso se pueda consolidar. Es una evaluación que nos permite identificar ideas previas, conocimientos previos, habilidades o emociones, ¿no? Por ejemplo, si estoy en una clase en matemáticas y estoy haciendo una demostración, pues a lo mejor mientras estoy haciendo la demostración puedo preguntarle a los alumnos, ¿no? ¿Qué reconocen de lo que estoy haciendo? Si estoy haciendo no sé, una reacción química y estoy aplicando un método, no sé, de balanceo, a lo mejor mientras estoy haciendo el método, los alumnos me pueden decir dónde me estoy equivocando, qué estoy haciendo bien, qué sigue, todos esos elementos pueden ser parte de un proceso de evaluación diagnóstica. En cuanto a habilidades o emociones, dirán, bueno, es que esa parte los alumnos la tienen, pero pues no la considero. Bueno, si no la consideramos, también estamos dejando de lado que el alumno puede tener también intereses, habilidades, que al expresarlas va a manifestar este interés, ¿no? Estas emociones de sí quiero participar, no quiero participar. Y en ese sentido, la evaluación diagnóstica también nos puede ayudar a acercarnos con los alumnos de una forma más, sí respetuosa, pero en la que la comunicación se consolide a través de estas preguntas, de estas actividades que fortalezcan la comunicación. Y en la parte de abajo ya menciono algunos instrumentos que podemos utilizar para iniciar nuestras evaluaciones diagnósticas. Pueden ser cuestionarios, la lluvia de ideas, la observación directa. Dejo que los alumnos desarrollen alguna actividad experimental o de diálogo o una actividad, no sé, en el cuaderno, en la computadora, y a través de eso puedo observar, ¿no?, sus conductas, puedo observar con quiénes están interactuando, qué tipo de participación están haciendo, y bueno, eso es muy rico, ¿no? Son elementos que podemos recuperar para después utilizarlos. Ahí nada más en la diapositiva, en la parte de abajo, les pongo algunas recomendaciones sobre cómo crear un cuestionario si lo que me interesa es la parte del diagnóstico. Bueno, los cuestionarios pueden aplicarse según su función, ¿no? Como rompehielos, si me interesa que los alumnos comiencen como la dinámica de trabajo. Los esenciales que se refieren básicamente a la exposición de las preguntas para que los alumnos me vayan dando las respuestas. Ahí en el punto 2, por ejemplo, según el tipo de respuesta admitida,
pues, van a ser preguntas abiertas, semiabiertas, cerradas. De todos modos, bueno, ahorita por el tiempo quizá no podemos profundizar en todas ellas, pero al final, si desean que les comparta algún tipo de material, podemos hacerlo para facilitar este tipo de información. En cuanto a las preguntas dicotómicas, algunas cosas pues son de sí o no, simplemente para que yo pueda darme una idea de lo que está pensando el alumno o hacia dónde va dirigido. Y bueno, en el último caso, las preguntas politómicas, las que hacen referencia a que no solamente hay una respuesta, ¿no? Sino que puede haber varias opciones que a mí me interesa conocer de los alumnos. La siguiente, Nora, por favor. Ahora, en cuanto a la evaluación formativa, esta es útil para conocer los procesos de aprendizaje. ¿Se acuerdan que les dije que hay tres momentos en la secuencia, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Bueno, esta parte de la evaluación formativa se está insertando en el desarrollo. El desarrollo es el proceso como tal, cuando está ocurriendo la interacción entre los alumnos. Tiene una función reguladora por medio de las interacciones que ocurren entre alumnos y docentes. No es lo mismo que le pida a los alumnos que elaboren un ensayo argumentativo en el salón de clases, o ahorita por la llamada, armando equipos, y que yo esté observando cómo discuten, cómo participan, dónde están los errores, a que les diga, bueno, lo hacen de tarea y en la siguiente semana lo presentan. Van a obtener dos resultados totalmente diferentes. La diferencia principal está en que si lo hacen en el proceso, observando, escuchando y participando con los alumnos, van a identificar más fácilmente aquellos errores de concepto, aquellos errores metodológicos, aquellos problemas de aquellas habilidades que no están totalmente consolidadas. Ahora bien, esta evaluación formativa nos da la pauta a interpretar estos procesos para tomar decisiones, ¿no? Si estoy trabajando, por ejemplo, en una práctica experimental y los alumnos tienen la técnica, tienen la metodología a seguir, el hecho de que esté la metodología escrita no significa que la están comprendiendo, solamente tenemos presente el medio de información. Pero como docentes, mientras está ocurriendo el proceso, puedo identificar si realmente el contenido está siendo claro para los alumnos. Y dentro de las equivocaciones o entre los aciertos, por supuesto que puedo tomar decisiones, ¿no? Puedo decir, bueno, el punto 2 o el punto 3 de la técnica, nadie o muy poco lo están entendiendo, hay que hacer una modificación. O a todos les queda claro, entonces lo mantengo. Algunos instrumentos para evaluar pueden ser las rúbricas, las entrevistas directas entre los alumnos, si tenemos pocos alumnos, porque bueno, hacer una entrevista para 30 complicado. La construcción de exposiciones, si solo evaluamos la exposición, vamos a irnos a otro tipo de evaluación, pero si evaluamos todo el proceso, desde que los alumnos llevan la información, analizan qué sí les sirve, qué no, cómo la construyen y cómo la van a presentar, eso forma parte de este tipo de evaluación. Los mapas mentales, mapas conceptuales o estructuras conceptuales, diseño de diagramas, demostraciones o modelos, también son algunos instrumentos que se pueden utilizar en este momento. Pero todos tienen que ser observados, todos tienen que ser escuchados o analizados por el profesor en el momento, porque si no se hace de esa manera, nos iríamos al otro tipo de evaluación. Ahí nada más para cerrar esta diapositiva, bueno, les doy algunas recomendaciones que vi de esta imagen que me gustó, sobre cómo utilizamos una rúbrica, que es esta serie de pasos o secuencias que me permiten guiar al alumno a través de unas instrucciones. En teoría son fáciles, son comprensibles, pero bueno, esos elementos que ahí están, si se comprende, si las rúbricas se escriben, tienen un sentido en conjunto para la evaluación, si la rúbrica se lee a todos los estudiantes y que ellos puedan manifestar dudas o preguntas antes de iniciar la actividad, si se explica que hay una rúbrica que va a guiar al sistema de calificación, es decir, yo puedo poner calificaciones parciales para llegar a una calificación final a través de la rúbrica, si se proporcionó con antelación y no durante el momento, porque eso también causa un desajuste en el proceso. Si la rúbrica al final de la tarea o para evaluar sobre ella misma, si se sigue la rúbrica al pie de la letra o se van haciendo modificaciones,
y la parte de afinar, ¿no? Ya que finalizó el proceso, se modifica y se afina. Yo aquí hago la recomendación, ¿no? Si ustedes establecen rúbricas con sus alumnos, permitan que las cosas tengan su naturaleza, ¿no? Se desarrollen tal cual. Si termina el proceso y por ahí salieron cosas que no esperaban, que no funcionaron, bueno, eso también forma parte del aprendizaje y de la modificación. Desde luego que todos estamos conscientes de que elaborar un instrumento de evaluación no garantiza que el proceso se va a dar de la mejor manera. Simplemente nos garantiza que estamos sustentando de una manera didáctica cómo llevamos a cabo el proceso. La siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación sumativa, esta es quizá la que más aplicamos en todas las carreras, en todos los niveles educativos, porque se enfoca mucho en los productos. Los productos pueden ser el examen terminado, puede ser una maqueta, puede ser una exposición, puede ser un ensayo, puede ser una tarea que te di. Y bueno, esta es útil como la evidencia de acreditación, pero también nos puede servir para considerar todas las dimensiones del aprendizaje, ¿no? O sea, me permite a mí evaluar y valorar si el alumno desarrolló conocimientos, manifestó habilidades, expresó actitudes o emociones a lo largo de un proceso. Bien utilizada, en la evaluación sumativa nos permite también adecuar para situaciones futuras, ¿no? Es decir, es un examen de opción múltiple, resulta que el 80% o el 90% lo responde sin problema, lo responde en muy poco tiempo. Bueno, algo a lo mejor ahí está pasando, que tendría yo a lo mejor que cambiar la complejidad o preguntar si fue fácil la actividad, o por el contrario, ¿no? Si de todos mis alumnos el 80 o 90% reprobaron, bueno, ahí también ese es un indicativo para mí como profesor, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? Puede ser el tipo de pregunta, el tipo de reactivo, o también puede ser una cuestión del alumno, pero eso nos lo dice la evaluación a través de los instrumentos. Algunas otras herramientas, ahí están las listas de cotejo. Tengo ahí una de ejemplo, que esta lista de cotejo lo que hace es verificar y confirmar si un proceso se llevó a cabo o no. Entonces, si yo estoy haciendo una actividad experimental, podemos hacer una combinación. La rúbrica de evaluación me puede ayudar o le puede ayudar al alumno a guiarse en cómo desarrollar la actividad. Y la lista de cotejo me puede ayudar a confirmar si ciertos conocimientos, habilidades o actitudes o emociones se presentaron durante el proceso. Los modelos, las presentaciones expositivas, el portafolio de evidencias también constituyen un ejercicio de evaluación de tipo sumativa. Y ahorita los que estamos trabajando, la mayoría pues en plataformas en línea, como Classroom, como Moodle, como modo, también eso constituye un portafolio de evidencias, ¿no? Que tanto el alumno como el profesor puede consultar para observar cuáles son aquellos aspectos del proceso que se están cumpliendo, cuáles no, y cuáles son las razones también. De ahí también podemos evaluar la parte de la sistematización, ¿no? Si en una semana dejo 5 actividades, veo que nada más hacen 2, y en la siguiente semana dejo 3 actividades, hacen las 3, a lo mejor es el número de actividades las que están influyendo en el proceso. Pero eso también depende de cómo ustedes, a través de las actividades con los alumnos, las van desarrollando. Y bueno, ahí puse una pequeña frase abajo de la lista de cotejo que, bueno, nos tiene que indicar siempre, ¿no? La evaluación sumativa también debe de considerar procesos de aprendizaje integral, conocimientos, habilidades, actitudes y emociones. Esto lo recalco porque muchas veces nuestra evaluación de tipo sumativa se centra únicamente en la parte del conocimiento teórico, únicamente en la parte de la reproducción, de los conocimientos memorísticos. Y eso es importante, sí, porque la memoria, el conocimiento memorístico es la base del aprendizaje. Sin embargo, en la carrera, como ustedes vieron los programas y los planes de estudio, los perfiles de egreso, perdón, vieron que no nada más se centra en conocimientos memorísticos, se centra en el desarrollo de habilidades, de emociones, actitudes, y entre ellas está el trabajo colaborativo, la capacidad de liderazgo, la capacidad para desarrollar habilidades docentes. Y eso no nada más tiene que ver con la parte de conocimientos. La siguiente, por favor.
Y bueno, el último tipo de evaluación corresponde a la evaluación formadora. Esta hace referencia a la autoevaluación que hace el alumno, pero también puede ocurrir entre varios alumnos. ¿Por qué? Porque entre varios alumnos se puede compartir o comunicar todo lo que está ocurriendo en el proceso de aprendizaje. Y desde luego que esto es muy rico porque el alumno, al comparar lo que piensa o lo que sabe o lo que manifiesta a lo largo de una actividad, le va a permitir llegar a estos procesos de reflexión. Desde luego que no podemos tampoco esperar que ocurra al principio, ¿no? O sea, quizá en un curso estos procesos de autoevaluación se van a ir dando poco a poco, siempre y cuando nosotros también facilitemos esas oportunidades. Es un proceso que acompaña a toda la secuencia didáctica. O sea que yo puedo pedir autoevaluación desde el inicio, en el desarrollo o en ejemplo, los que tienen la función de presentar talleres en las sesiones con los alumnos de nuevo, bueno, que van a ingresar a un taller, pueden hacer actividades de evaluación de tipo formadora. A través del taller, preguntar, bueno, cómo se sintieron, qué les pareció, qué tan identificado te sientes con el taller para que puedas tomar la decisión de entrar con nosotros y formar parte del equipo. Eso es algo que podemos trabajar desde el principio, ¿no? En el proceso, muchas veces en la construcción de debates ocurre esta parte de no estoy de acuerdo con tu argumento, mejor no participo, no estoy de acuerdo con la forma en la que estás haciendo, entonces mejor no me meto. Y esa parte de la evaluación formadora, si como docentes la identificamos, podemos también llevar con el alumno la posibilidad de que entre ellos mismos determinen, bueno, cuáles son las situaciones que generan un conflicto, cuáles son las situaciones que no están siendo favorables en un aprendizaje, y que desde luego muchas veces no se van a resolver, pero al menos se van a establecer, se van a dejar en claro y pueden permitir que más adelante que esto se pueda retomar y que se pueda modificar un proceso de aprendizaje. Algunos instrumentos de utilidad que utilizamos para la evaluación formadora son las bitácoras de reflexión, que no es vaciar lo que hice el día de clases, no es apuntar todo el texto y copiar la diapositiva. No, más bien se refiere a que el alumno identifique qué tanto de lo que sabía ahora ha modificado, qué tanto de lo que pensaba pues resultó que no era de esa manera y que alguien le dio un conocimiento diferente, nuevo. Eso es parte del conflicto cognitivo, muy importante en el aprendizaje porque nos permite reestructurar ideas previas, modificarlas y apropiarnos de ideas nuevas. Entonces, eso puede ocurrir también, independientemente de que el profesor lo estimule o no lo estimule, pero bueno, si estamos considerando que el alumno está en un proceso de cambio cognitivo, porque está modificando aprendizajes o conocimientos previos, nuestra función también interviene en este proceso. Por ahí pongo otras herramientas como los cuestionarios, obviamente orientados al conocimiento, al autoconocimiento del alumno, la participación grupal, contratos didácticos, que es esto, este contrato se refiere a establezco con los alumnos líneas de trabajo sobre qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, a dónde vamos a llegar y nos corresponsabilizamos, ¿no? Ahorita en esta parte de las entregas por fechas, a veces encontramos muchas situaciones donde los alumnos pueden decir, es que no me dio tiempo, es que es poquitas horas las que nos deja para trabajar, pero también es algo en lo que podemos nosotros llegar a un consenso, ¿no? Si a lo mejor desde el inicio digo, a ver, ¿cuántas horas te parecen que son suficientes para entregar una tarea? Si el alumno me dice, pues 5 horas, ok, a ver, hazlo, ¿no? Si yo observo que el trabajo se entrega en esas 5 horas, probablemente lo que yo esperaba era, pues sí, que se entregara el trabajo. Y eso también es importante considerarlo porque, bueno, como docentes, también tenemos que poner un límite sobre lo que estamos trabajando con ellos, ¿no? O sea, yo no puedo decir, los voy a atender las 24 horas porque ustedes proponen que yo los atienda todo el tiempo, ¿no? Tengo que delimitar esas horas y a eso nos referimos con un contrato didáctico. Establecer las formas de trabajo entre docentes y alumnos. De esa manera, también los alumnos se responsabilizan de lo que entregan y de lo que no entregan. Y bueno, por último, las tablas CQA. Esta tabla CQA la pongo en la diapositiva porque hace referencia a un proceso desde preguntar al alumno lo que conoce, qué sabe de la asignatura cuando va a iniciar, o qué sabe de un tema nuevo, ya en el curso propiamente hablando, lo que se quiere conocer,
¿Qué me interesa aprender de la asignatura, del taller, de la práctica, de la actividad que voy a realizar? Y al final, lo que he aprendido, ¿no? O lo que aprendí. Estas tablas CQA también son muy útiles para el docente porque le permiten ir comparando cómo va modificándose este interés. A lo mejor desde la primera parte, desde la primera columna, lo que se conoce, te pueden poner, no conozco nada, ¿no? O sea, no sé nada. Eso ya me da una idea, ¿no? A lo mejor no hay disposición de participar. Pero si al final se empieza a llenar toda la lista con todas las cosas que trabajaba en el curso, también como docente me puede dar una idea de, pues sí, aunque no había interés al principio, después se llegó a eso. Y bueno, las preguntas clave, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué puedo modificar? Son preguntas que pueden hacerlas a los alumnos y que pues exista también esta facilidad, ¿no? De comunicarlas con ellos. Bueno, díganme qué aprendieron, cómo lo aprendieron, de qué manera pueden modificar ese aprendizaje. La siguiente, por favor. Creo que la siguiente tocan ahorita. Bueno, como ven, cada quien tiene una concepción de lo que es la evaluación y tiene distintas formas de evaluar, distintas herramientas y distintos instrumentos. Aquí se presentan algunos ejemplos que muchos están orientados a la parte de evaluación cualitativa y estamos en ciencias también muy, digamos, afines a la evaluación cuantitativa. Entonces, por eso de repente suena como extraño que con un cuestionario o con una rúbrica o con una lista de cotejo o un CQA vas a ver cómo aprendieron. Digamos que esta parte de la diversidad de instrumentos y herramientas nos permite realmente salirnos, nos invita a salirnos de la zona de confort y entonces dejar de lado o disminuir el valor que tienen los exámenes tradicionales. Digamos que en la forma de enseñanza, esta parte de trabajo colaborativo o los aprendizaje por proyectos, basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, implica esta interacción entre sujetos y entonces esto implica que las formas de evaluar son distintas, que el cómo escuchamos a estos chicos ir elaborando su proceso es muy importante. Y, por ejemplo, muchas materias solicitan un trabajo semestral, no, un trabajo final. ¿Y cuál es la diferencia? En un trabajo semestral hay un trabajo durante el semestre que se va revisando, se va monitoreando, se va avanzando, se va construyendo y al final llega a la conclusión. Pero muchos de nuestros alumnos hacen el trabajo final la noche anterior, llegan con los ojos rojos que no durmieron nada por hacer el proyecto, por hacer la tarea, pero no les significa una construcción de conocimiento. Es algo que hicieron sobre las rodillas y como pudieron y lo presentan. Entonces, quiero hacer énfasis en la importancia de analizar el proceso en el manejo del conocimiento, el proceso en el manejo de habilidades, el proceso en el manejo de actitudes. Entonces, esta parte de actitudinal es compleja. Uno tiene que también poner atención en cómo los alumnos van adquiriendo compromiso y responsabilidad dentro de la clase. Cómo, por ejemplo, la coevaluación o la autoevaluación no quiere decir que, pues yo me saqué 10, ¿no? Yo tengo 10, dame tus argumentos y convénceme que tienes 10. Entonces, ahí es donde, ¿no? ¿Cómo manejas el conocimiento? ¿Cómo aplicas tus habilidades? ¿Qué tipo de actitudes tienes ante una cierta situación? Y esto que Juan decía, esta visión de formación integral es muy importante que la vayamos llevando
en cada uno de los momentos durante el semestre. Entonces, a lo mejor partir de la confianza, pero explicarlo, no dejárselos al aire o a la adivinación, sino realmente, a ver, ese contrato del que hablaba Juan, ¿no? ¿A qué nos comprometemos en este curso? ¿Qué si quieres en tu formación a partir de este curso? Esto es lo que yo voy a presentar, pero tú, ¿qué respuesta vas a tener ante ese conocimiento que vamos a estar construyendo a través del semestre? Entonces, esta parte del diálogo entre el grupo es fundamental. Y salirnos en ese sentido de la zona de confort es muy importante. ¿Cómo yo mantengo el control del grupo? ¿Cómo mantengo ese rigor? Pero fíjense que ese rigor no tendría que ser con el énfasis que le estoy dando ahorita, ¿no? No, el rigor es realmente esa capacidad de análisis y de reflexión sobre lo que se está construyendo. Esta última diapositiva, no es la última, pero esta diapositiva de síntesis cierra el ciclo y lo que pasa es que cuando uno evalúa, lo que tiene que tener clarísimo es cuál es la intención. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Y entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Para qué se evalúa ese qué? Y si ustedes ven toda la cascadita que se puede llevar a cabo, digamos, proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué tiene que ver con el plan de estudios? ¿Cómo se está capacitando en el área de investigación con una formación científica, que es la que le confiere la facultad? ¿Cuál es la interacción real que se va dando entre alumnos y profesores? Hoy por hoy, la educación remota, no presencial, a distancia, en línea, implica que el alumno tiene que tomar un papel central en el aprendizaje. Y yo decía en alguna otra intervención, pues es lógico, ¿no? Cada quien es responsable de su propio aprendizaje, con o sin maestro, con o sin computadora, con o sin. Lo que importa es cuál es el interés del sujeto en aprender. Pero ¿cómo nosotros lo guiamos a tener ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo evitamos que la evaluación sea coercitiva, ¿no? Sea punitiva? No, o sea, te castigo porque te equivocaste. ¿Cómo aprendo a equivocarme y luego rectificar las cosas, no? Si no me dejan equivocarme, pues lo que me llena es de pánico y ese pánico pues también apaga el cerebro. Ese estrés también apaga el cerebro. Entonces, ¿cuál es la parte humana de la evaluación? ¿Cuál es esa parte que nos permite que el sujeto reciba, digamos, para su formación, una evaluación concreta, una evaluación argumentada? Si yo me pregunto en un grupo de 60, 70, 80 alumnos, pues es complicadito, ¿no? No le vas a estar diciendo a cada uno el argumento específico de tal y tal y tal. Lo entiendo, sí. Pero también hay momentos en las clases donde podemos abordar esto, discutir esto. A ver, ¿por qué se están equivocando en estas cosas? ¿Por qué no se logra? A lo mejor la pregunta también es para el profesor. ¿Por qué mis alumnos no logran entender este concepto complejo, ¿no? Que en nuestras carreras hay muchos conceptos complejos, muchos, que difícilmente vamos sobre ellos con la conciencia de facilitar el aprendizaje. Fíjense qué frase. Con la conciencia de facilitar el aprendizaje. Entonces, no le digas a alguien, ay, es trivial.
enséñale cómo es trivial para que para ellos sea trivial, ¿no? Es una frase desde el siglo pasado oigo en la facultad, ¿no? Es que es muy trivial, ok, nada más dime cómo lo ves tú trivial, ¿no? Y esa parte de trabajo entre pares ayuda muchísimo, porque hay chicos que de una manera más ágil captan ciertos conceptos y los manejan y los mastican y los aplican y todo. Y otros que no tanto. Bueno, pues entre compañeros también permitir esta parte de trabajo colaborativo que entonces saca avante al proceso. Les decía que esta es una diapositiva de síntesis porque lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es, ¿la evaluación permitió ver cómo se cumplieron las intenciones de aprendizaje? En un tema, ¿no? En una unidad, en un semestre, a lo largo de mis generaciones que van pasando en los grupos, etcétera. Pero siempre es esta parte que la intención, uno puede tener la mejor intención, si no hay resultados, pues entonces no sirvió de nada, ¿no? Hay que ver cómo esa caja negra, cómo se articula, cómo funciona, cómo la hacemos trascender. Juan les puso acá una... Ay, ¿por qué aquí ya no me responde para que pase de página? Permítanme tantito. Ahí. Un ejercicio de autoevaluación para docentes. Sí, ya para cerrar esta charla, es un ejercicio en el cual, bueno, no tiene la mayor significancia, que es que ustedes mismos hagan esta exploración propia, ¿no? O sea, no es para dar una calificación, ni tampoco para exhibir cómo estamos trabajando, porque es un ejercicio interno. Finalmente, por ahí estaba leyendo, ¿no?, algunos de los comentarios que ponen en el chat, mencionando, bueno, que algunas dinámicas pueden ser muy difíciles, pueden ser complicadas o incluso imposibles de hacer, dependiendo del número de alumnos, de las condiciones, pero eso también forma parte de la reflexión, ¿no? Si me está ocurriendo algo en lo que no puedo trabajar de una manera, bueno, buscar otras formas, otros instrumentos de evaluación. Y como decía Nora, los objetivos que persigo al momento de evaluar pueden ser diferentes a los que el alumno persigue, ¿no? Y también diferentes a los que persigue la institución como en los objetivos de aprendizaje. Entonces, ahí, bueno, si tienen a la mano pluma o en la computadora, pues ahí escribiendo, ¿no?, sus respuestas. Establezco criterios de evaluación desde el inicio, sí o no. Discuto con mis alumnos la posibilidad de cambiar los criterios de evaluación, sí o no. Utilizo instrumentos de evaluación para identificar conocimientos previos. Evalúo el proceso de aprendizaje mientras mis alumnos hacen alguna actividad, lo que mencionábamos de la evaluación formativa. Los productos de cualquier actividad son los más importantes para evaluar a mis alumnos. El examen de cualquier tipo, ¿no? Son múltiples, preguntas abiertas, examen oral, demostraciones, examen a casa. ¿Es el instrumento que más utilizo? Bueno, si lo utilizo mucho, ¿qué resultados me dan? ¿Qué obtengo a partir de ese instrumento, ¿no? Y si me está funcionando o no. Eso es parte de la reflexión, ¿no?, que cada uno tendría que hacer. Cuando evalúo, considero los 3 dominios del aprendizaje: conocimientos, habilidades, aptitudes. Permito que el alumno se autoevalúe a sí mismo. Y bueno, si permito la autoevaluación, también la considero como un elemento importante en los criterios, o solamente es, ¿no?, como para considerarla, pero no aterriza ya en la calificación. Evalúo mis estrategias didácticas cada vez que el semestre inicia, y seguramente ahora que fue un semestre directamente a distancia, seguramente las estrategias cambiaron, ¿no? Seguramente muchos de nosotros nos vimos en el
en el problema, ¿no? De modificar algunas estrategias, de cambiar ciertas secuencias, de cambiar metodologías, o a lo mejor no lo quisimos hacer, ¿no? A lo mejor también decidimos mantener la misma forma de trabajo, pero estos ejercicios de autoevaluación nos permiten reflexionar si lo que estamos haciendo ha tenido un sentido positivo, ha tenido que modificarse para cambiarlo, o qué está pasando ahí, ¿no? Y por último, permito que otros docentes evalúen mi trabajo. Así como hay evaluación, hay coevaluación entre los alumnos, también es importante que como docentes podamos compartir las experiencias. Las experiencias que cada uno decide compartir también están medidas en la situación de la confianza. Partimos de ese hecho, ¿no? O sea, al menos si yo le comparto con un docente qué es lo que pasó en mi grupo, cómo me sentí, qué estrategia me funcionó, lo hago con la intención de que pueda también escucharme, porque es una forma de desahogarse, si uno se siente desesperado, pero también para conocer lo que otros docentes hacen, ¿no? Si alguien me dice, no, pues yo utilizo ciertas herramientas, ¿no? Como las lluvias de ideas, utilizo los mapas mentales, utilizo exposiciones y me funciona muy bien, perfecto. No significa que funcione para uno, que va a funcionar para todos. Pero entre más comunicación tengamos con los docentes, si son de la misma asignatura, mucho mejor, ¿no? Porque podemos relacionar estos procesos y podemos identificar por qué a mí me funciona, por qué a otro no, o por qué a mí me puede funcionar si también tengo la misma forma de trabajo, la misma disposición. Entonces, estas preguntas de autoevaluación, como les digo, no son para poner 10 o poner ceros, simplemente son para que cada uno le vaya dando una orientación de todo lo que platicamos sobre los procesos, el inicio, el desarrollo, el cierre, los tipos de evaluación, bueno, qué tan importantes son, ¿no? Si son pertinentes para un proceso, si la carrera me demanda o me pide que yo desarrolle en un alumno una habilidad, una emoción, una actitud, un conocimiento, bueno, qué tanto mi proceso de evaluación se acerca a eso que yo también espero con los alumnos. Es la última diapositiva, creo que sí, ¿verdad? Esta es la última. Nora, Juan, muchísimas gracias. Estamos sobre tiempo.